Y nada, invitar a que suba primero de nuevo Patricia Orrillo y Susana Serrano, que está por aquí también, y María Navarro. Como comentamos, como ellas nos han hablado, que presenten brevemente también tema de medios, ¿no? y de cultura, y que presenten tus proyectos y preguntas del público, un poco de interactuación, y cuando me veáis cortar, vayamos cortando para que podamos comer algo antes de las comunicaciones. Pues tú misma, María. Bueno, ¿cuántos minutos tenemos, José? Media hora, cuando me veas hacer alzamientos. Bueno, yo en primer lugar agradecer a José Cay y a la oportunidad y la posibilidad de que surjan estos marcos de debate, ¿no? Y de conexión de diferentes formatos. Yo como representante vengo como Radiópolis, por un lado, que es una radio comunitaria, y por otro lado como representante también como coordinadora de la red de medios comunitarios, que engloba a todos los medios comunitarios del Estado español. Y bueno, no sé cómo empezar ni cómo resumirlo en muy pocos minutos para que haya tiempo de debate. En relación a las cosas que ha comentado Patri del cambio de paradigma de la comunicación, efectivamente, desde los medios comunitarios quizás somos un emblema, o nuestro buque insignia precisamente es que sean medios participados en la clave, que la propia ciudadanía se apodere de esos medios y que generen una identidad en torno a un espacio físico que vaya más allá de todo lo que se habla hoy desde la conexión de redes y desde lo virtual. Los medios comunitarios también promueven un proceso identitario con la comunidad en la que están enclavados, ¿no? Creo que esa es una de las claves que quiero rescatar hoy como elemento fundamental. También los medios comunitarios deben de ser un espejo y no caer en la endogamia de líneas editoriales como ocurre en los medios comerciales, donde se decide qué es lo que políticamente incorrecto en este caso, o qué discurso subversivo de rebeldía tienen que proyectar hacia afuera, sino que realmente sean un espejo de la comunidad en la que están enclavados y que no se conviertan en una endogamia activista y todo lo rebelde que queramos, pero que realmente se conviertan y se miren demasiado el ombligo, las personas que lo gestionan, ¿no? Creo que también es una idea que quería plantear. Después también otra característica, y en ese sentido, por tanto, tienen que ser medios permeables. Luego, en cuanto a Radiópolis en concreto, quería poner un ejemplo y aterrizar en cosas concretas para no divagar demasiado. Radiópolis, por ejemplo, en relación al debate que se ha suscitado de los medios en red, sí quiere apuntarse y se apunta al barco al camino de las nuevas tecnologías y de las alianzas y de los trabajos en red. ¿Cómo? A través de la soberanía tecnológica, en este caso con los compañeros de Jacandalus, que apostamos por una radio que tenga que ver, que esté enlazada con el software libre, con la soberanía tecnológica, y a través de Sevilla Wi-Fi Net. También tenemos vinculados pues las monedas sociales, las redes de crecimiento, todo lo que tenga que ver con sistemas de autogestión y de soberanía. Y la cultura libre, como no, está también muy presente en Radiópolis, en esta radio, donde, por ejemplo, los festivales de música pues están vinculados como ha sido el caso del último, a la cultura libre. Y después, ya enlazando en el discurso de las redes, creo que es muy importante que esos medios comunitarios que están enclavados vuelvo a decir, en sitios físicos y reales donde hay barrios y donde se generan discursos y se generan comunidad física, donde la gente se toca las pieles y se comenta los problemas de las vecinas y los vecinos, ¿no? Que eso es lo que debe de transmitirse a través de un micrófono. También están conectadas con redes que tienen que ver con el empoderamiento de discursos como los que se han hablado hoy. Por ejemplo, nosotros estamos vinculados al Foro Andaluz de Educación
y Comunicación, que ha hecho incidencia y la va a seguir haciendo en 2 procesos legislativos que tienen que ver con la participación ciudadana, que se han mencionado hoy, como puede ser la Ley de Participación Ciudadana y la Ley Audiovisual, donde hemos hecho mucha incidencia en relación al derecho de acceso a los medios, que entendemos que los medios comunitarios son el ejemplo vivo del derecho de acceso y no ocurre lo mismo con la RTVA en este caso, con la alfabetización mediática que Pedro ha comentado, lo importante que es para que realmente estemos en una sociedad participada y participativa en relación a los medios de comunicación. Y también con el tema de la regulación de los profesionales y de los fotoperiodistas y de todo lo que está ocurriendo con el derecho a comunicar, porque no es solamente a recibir información, sino el derecho a emitirla. Y por último, ya no quiero acaparar más en la mesa, quería, desde ese salto del Foro Andaluz, doy un salto a la red de medios comunitarios, donde está conformada por ahora mismo 50 medios comunitarios, alrededor ya ha subido, en la última asamblea de Sevilla se sumaron 8 más, casi todos son teles y radios, entre ellas Agora Sol, que está como también en la red. Y creo que es muy importante tener una red estatal para la regulación de los medios comunitarios y que se regulen en base a lo que hemos reivindicado desde el Foro Andaluz de Comunicación, en base a los 3 tercios latinoamericanos, porque el espacio radioeléctrico es público, es de todas y de todos y nos pertenece el discurso y nos pertenece apropiarnos de él, ¿no? Entonces, dentro de la red hay un trabajo muy potente legislativo, de legislación. Acabamos de poner un recurso al Gobierno al reparto de la TDT, donde están implicados 2 teles de la red, que es Radio Teleca y Cardedeu. Y vamos a seguir, por supuesto, haciendo incidencia de que la comunicación es nuestra desde lo público y desde lo comunitario, y ya está. No me enrollo más porque quería así enmarcar en todo este discurso el papel que hacemos desde las radios, ¿no? Que es otro formato muy distinto a lo digital. Bueno, buenas tardes. Ya estamos. Gracias a José por invitarme a esa mesa redonda, que bueno, el planteamiento de la cultura digital me parece muy abierto y solo me ha anotado una serie de ideas también muy en la línea de lo que ya aparecía en la conferencia de Pedro, pero que podemos hablar aquí y dar directamente el turno de pregunta, que seguramente va a ser más interesante. Pero bueno, destacar que no creo que ya tenga mucho sentido de diferenciar con el adjetivo de digital a cualquier tipo de cultura. Creo que lo digital impregna todo y es un paradigma en el que todo se mueve, por lo tanto ya casi no hablaría en concreto de cultura digital, aunque sí, desde luego, hay una serie de elementos y un contexto concreto que se puede analizar, con una serie de amenazas que todavía están ahí cada vez más peligrosas, digamos, por esa monopolización por parte de las grandes empresas de todos los contenidos que se desarrollan en la web, pero al mismo tiempo siendo muy conscientes de que la verdadera cultura popular de nuestro tiempo es la cultura digital que se está haciendo en red, ¿no? Y influida en múltiples direcciones, de la televisión, fuera de ella, en las redes, en los WhatsApp, pero cualquier persona, por poco conocimiento que tenga de los medios, participa de esa cultura, que para mí es súper interesante, aunque no llegue a contemplarse la mayor parte de ella digamos, como artes o cultura, pero sí es lo que realmente nos está haciendo una imagen, una identidad, y nos está uniendo como grupo. Reivindicar también, que algunas veces lo hemos comentado entre nosotros, ¿no?, el papel tan importante que ha tenido toda la cultura digital en el movimiento del 15M, que a veces parece que no se dio, pero sí es así, ¿no? Muchas de las herramientas, muchas de las metodologías, de la forma de organizarse y de compartir esa cultura digital e incluso muchas de las reivindicaciones puntuales que se dieron justo antes del 15M en contra de la ley Sinde o el movimiento de No les vote, tiene mucho que ver con todo lo que pasó allí, y creo que es una cultura que se tiene que poner más en valor y analizarla con
con más inteligencia, porque, por ejemplo, en esta nueva etapa, digamos, de politización y de emergencia de nuevos partidos, parece que no se han dado cuenta un poco de eso, ese paso previo, y por lo tanto están un poco carentes de un verdadero análisis y un saber aprovechar todo ese valor que ya estaba puesto en marcha desde antes. El reto sigue siendo la apropiación crítica de los medios, y me cuestionaría o pondría aquí sobre la mesa, que un poco también Pedro va por ahí, si esa capacidad de empoderamiento, si realmente estamos un poco más escépticos con respecto a que los medios sí realmente pueden poner en marcha muchos procesos de empoderamiento, de emancipación de comunidades o activación de los barrios, si realmente eso se está dando o si realmente nos estamos perdiendo en el camino y estamos volviendo a intentar ir por caminos como más clásicos de la política. Si sigue sirviendo, porque a mí, por ejemplo, me preocupa mucho que la mayoría en el caso concreto de Podemos, los círculos se estén estableciendo en función de una página de Facebook. Me parece súper preocupante y es así. Muchas veces, si surge un círculo que tiene una página y el otro no lo tiene, aunque lleven más tiempo reuniéndose un grupo de personas, al final parece que tiene más entidad el que tiene la página de Facebook que el que no lo tiene. Entonces, es un punto interesante de reflexión ahora, que ya estamos en otro contexto, pero bueno, que sigue siendo esa parte de esa cultura y esa visibilidad, ¿no?, que también hablaba antes. No sé, pondría también destacar el escaso o prácticamente nulo apoyo institucional con respecto a todo lo que tiene que ver con la cultura digital, por una parte porque es muy difícil de ser mercantilizado a través del tradicional circuito del arte, lo dejan en manos de lo que ya sucede, intentando criminalizar, digamos, iniciativas de las personas que están compartiendo ya tanto música como audiovisual, como imagen a través de los nuevos medios. Y sí que todavía estamos muy faltos de esa educación, solo hay algunos grupos como CEMOS que realmente están trabajando en esa línea, pero desde luego haría falta muchísimo más, y estamos hablando mucho de democracia, cuando en realidad es cierto que no todo el mundo sabe, aunque tenga acceso a un ordenador, ya no tanto hablando de la brecha tecnológica con respecto a lo económico, que también es importante, pero que no sabe bien cómo funcionan las cosas o qué importancia tiene o cómo manejarse, y al final pues decide no involucrarse en ciertos procesos. Entonces no sé de qué democracia estamos hablando, 2.0 o 3.0, que es bastante cuestionable, vamos. Pero bueno, plantearlo así a mis compis de la mesa o al público, si tenéis alguna pregunta, si realmente cómo ha sido esta evolución de los últimos años de lo que se llama cultura digital, que para mí, vamos, que está bastante involucrada en los últimos 10 años, pero creo que ya no haría esa diferenciación, es simplemente formas de cultura en diferentes ámbitos y con diferentes medios, y que lo digital lo atraviesa todo. Y luego esas dudas con respecto a si realmente qué podemos hacer o qué podríamos poner en marcha para no caer en manos de las grandes empresas y bueno, mantener un poco ese ideal de la neutralidad de la red que siempre se estaba intentando mantener y luchar por él. Y cómo separado, ¿no? Sí, vente para acá, ¿no? No sé. A ver, dale alguna preguntita. Bueno, en el caso de Madrid 15M se nutre de lo que las asambleas y colectivos afines envían a la redacción. Es decir, se va completando por el trabajo de personas de forma desestructurada. Es decir, no hay un consejo de redacción que decida, o sea, posiblemente hay un tema que es el principal, pero en realidad se suele nutrir de lo que envían colectivos y asambleas. Tomalatele no
o sea, como tal no es un medio, o sea, no es un medio que tenga más que un aglutinador de vídeos, pero no llegó nunca a convertirse en una televisión. En el caso de Ágora tampoco hay un consejo de redacción, lo que hacemos es tener una asamblea mensual y aquellos programas que quieren entrar vienen, se presentan y en principio somos súper abiertos, digamos que no hemos tenido ninguna situación en la que no se haya incluido un programa. De momento, hasta que se complete la parrilla, nos quedan muchos huecos y lo que nos interesa sobre todo es que haya programas de todo tipo. Hay de tipo informativo, pero hay de tipo de humor, de política y eso, digamos que te hablo de los que conozco. Luego, evidentemente, hay medios nuevos, como puede ser en el caso de La Marea, que es un medio que se forma con una cooperativa de gente que sale de la finalización del diario público, o sea, de la finalización cuando se acabó en papel. Ahí hubo, digamos, una reestructuración del medio y hubo gente que decidió montar una cooperativa y lo que hacen es invitar a gente a que forme parte del medio y de esa manera, digamos, que sea un medio plural y que haya más gente, aparte de los redactores, que estén colaborando a la hora de tomar decisiones, de hacerlo de una forma más participada con gente que forma parte de esa estructura, de esa cooperativa. Pero hay medios en red que supongo que tienen, es decir, consejos de redacción o grupos que, digamos, un núcleo más pequeño que es el que puede a lo mejor encauzar cómo se va a plantear pues si se hace un periódico o lo que sea, pero yo creo que lo interesante, o sea, siempre tiene que haber una línea que se tiene que ir completando con cosas, pero en realidad aquí lo importante o la relevancia debería decidirse de forma colaborativa, no debería existir una limitación para que los intereses de unos queden por encima de los de otros. Esto ocurre en Wikipedia. En Wikipedia la relevancia la deciden los que llevan más tiempo en Wikipedia, no lo decide la comunidad. Y tiene unos criterios bastante restrictivos. Es decir, si por ejemplo tú quieres añadir a un autor o una autora que tú consideras que tiene una relevancia por lo que está escribiendo, lo que está aportando, pues como no sea alguien que la persona, o sea, los que están allí vigilando, digamos, considere que esa persona es digna de aparecer en la Wikipedia y si por ejemplo solo tiene escrito un libro, pues te van a poner en cuestión y te van a quitar ese artículo. O sea, eso me ha pasado a mí, o sea, que me ha pasado hace 2 meses y luego hubo alguien más que añadió más referencias, algún libro más de esa autora que yo incluí, que es Silvia Nanclares, y conseguí que esa página se mantuviera. Pero hay un problema en ese punto no es que sea un consejo de redacción, desde mi punto de vista es una censura, una cantidad de prejuicios y al final no tiene la potestad un colectivo amplio, sino un colectivo muy reducido y bastante talibán de decidir qué es lo que va y no va en la Wikipedia. Y creo que además los argumentos que dan personas que pertenecen a Wikimedia España son bastante cuestionables. Pero Medialab Prado no es un medio de comunicación. Ah. Medialab es una institución pública, es un centro cultural. Pertenece al Ayuntamiento de Madrid, no es o sea, se financia con dinero público.
A ver, en el caso de las radios hay un problema y es que, hay un problema desde mi punto de vista. Hace un par de años un año y medio, estuve en una reunión de red de medios de radios en Marsella y pude compartir espacio con gente de radios de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de otros países de Europa, ¿no? En estos países ellos asumen que el Estado financia y apoya unas radios que en realidad tienen una capacidad de incidencia muy importante en la comunidad. Se apoya estos modelos con dinero público y tienen realmente un peso muy importante. El problema en España es que este debate no se permite cuestionar. Es decir, es un debate que yo he tratado de sacar en varias ocasiones a poner encima de la mesa, el por qué no me refiero en concreto en Ágora Sol Radio, sino en reuniones con gente del mundo de las radios, y el problema es que no se permite este debate porque se considera, erróneamente desde mi punto de vista, que todo el dinero que venga del Estado va a hacer que se influya en el medio de comunicación al que llega ese dinero. Cuando en Europa, en estos espacios de radio, se está hablando ya de cómo definir el perfil profesional de las personas que ocupan esos medios, no como liberados sindicales, puestos laborales que esa gente está haciendo, da igual si tienen o no un título. Lo que están haciendo es un trabajo profesional, da igual cuál sea su trayectoria. Entonces, ¿por qué esas personas no pueden tener una remuneración? ¿Y por qué esas personas no pueden dedicarse a eso, no de una forma voluntaria, no como un hobby, sino como una función social con su remuneración? Es algo, para mí, sería imprescindible que se planteara y que se volviera a poner sobre la mesa. Pero ese debate, en cualquier foro de radios, libres o comunitarias, te encontrarás con un gran jarro de agua fría porque no se permite el cuestionamiento en sí del modelo. Bueno, yo ahí, permíteme que te matice un poquito. En las últimas jornadas que se hicieron, las primeras jornadas que se han hecho sobre medios comunitarios en Sevilla, en la Facultad de Comunicación, se planteó ese debate, el de la financiación de los medios. Estaban presentes casi bastantes radios de la red de medios, porque a continuación era la asamblea en Sevilla, extraordinaria. Y luego también había medios autogestionados como El Topo, como medios que han surgido en Sevilla de autogestión. Y se generó un debate y había yo creo que sí se pudo hablar con sinceridad por los que creemos en un modelo mixto y la gente que efectivamente, como dices tú, no admite que al estar fuera del sistema o pretenden tienen ese discurso, ¿no?, de que no pueden convivir desde las subvenciones y desde el dinero público a contribuir a la pluralidad de la información. Ahí yo creo que conviven todavía, que sí que surgió ese debate y sí hay personas que estamos por la labor de un modelo mixto. Y en relación a lo que has dicho tú, efectivamente en la red de medios se está llevando a cabo un proyecto Leonardo, que lo que pretende es desarrollar efectivamente un perfil competencial de profesionales en los medios de comunicación. Yo sí quería poner un ejemplo de lo que es Radiopolis, y por eso ahondo en lo que estás diciendo, porque Radiopolis viene de presupuestos participativos del Ayuntamiento de Sevilla, viene de un modelo en el que yo creo firmemente, donde los ciudadanos y las ciudadanas deciden una parte mínima, en ese caso, del presupuesto, y esperemos que vayamos a otro sistema realmente participado, donde la ciudadanía decida sobre todo el presupuesto municipal, pero en esa época que era del pacto anterior de gobierno de Sevilla, sí fue el proyecto más votado y se financió gracias a eso. ¿Y hacia dónde vamos ahora? Bueno, eso acabó desapareciendo, porque ahora mismo tenemos a nuestro querido Zoido del PP en el Ayuntamiento de Sevilla. Esperemos que vengan otras caras a la palestra sevillana. Y
Y en esa relación nosotros vivimos de cuotas, contestándote a ti, Alejandro, de cuotas de socios, donde yo creo que el proceso de conciencia de los compañeros y compañeras que hacemos la radio ha sido muy importante para que el tronco principal del medio sea autogestionado de verdad y no dependa aleatoriamente de gobiernos, de subvenciones que van y que vienen y de voluntades políticas, que ya sabemos las voluntades políticas muchas veces de que dependen, pero que eso se complemente con proyectos como el que ha comentado Pedro, de alfabetización mediática, donde nosotros hemos hecho una pelea durante un año para estar visibles como medios comunitarios en la ley audiovisual y en la Consejería de Presidencia empecemos a dejar de ser frikis y empezamos a ser de verdad medios de comunicación social, que ese reconocimiento ha sido 2 años de curro. Pues nosotros no vamos a renunciar cuando hay radios comerciales y hay medios comerciales que están recibiendo subvenciones y donde hay una web del ayuntamiento que se le ha pagado 600.000 euros de dinero público, 600.000 euros para que la opinión de Sevilla esté completamente secuestrada por ya sabemos qué medios, pues nosotros queremos tener lógicamente acceso a esos recursos, ¿no? Pero hacerlos convivir con la autogestión. Yo creo que eso es lo que quería destacar. No sé si tú tienes... No, nosotros somos completamente colaboracionistas con el Estado. Sí, quiero decir, hablar de cultura y financiación es como un deporte de riesgo, pero también sería absurdo plantear que existe una cultura con un carácter crítico, público y demás que es netamente privada, ¿no? Es decir, todo. Y no me va a valer nunca lo que dicen que las editoriales, grandes editoriales y demás no reciben apoyo del gobierno para editar grandes libros porque ellos tienen el IVA al 4%, ¿no? Entonces, más subvención que esa ya sabemos que no existe. Nosotros nos financiamos básicamente a través de proyectos que intentamos ir hilando para que no se convierta en una cultura única y exclusivamente de proyecto, termino, y parece que nada empieza desde tiempo atrás. Es verdad que llevamos mucho tiempo, es verdad que tenemos una serie de relaciones institucionales que nos permiten pues llevar haciendo 17 años un festival que se llama Hacemos 98, que viene hablando de estos temas, y sí que es verdad que a veces es más fácil, por esa perspectiva, de ser viejo, porque no hay festivales independientes en la ciudad mayor que nosotros, solo está el mes de danza, es decir, somos más viejos que el Festival de Cine, aunque nuestros contenidos no son tan viejos como los del Festival de Cine. Y eso nos permite pues tener un presupuesto muy limitado, muy precario, pero que, decía como broma, lo de colaboracionismo, porque en ningún momento ningún medio de financiación ha condicionado lo que hacíamos, ¿no? Y creo que, no digo que ese miedo que comentaba Patricia pueda existir, pero no por recibir subvenciones, si eres lo suficientemente honesto con el proyecto que estás presentando, con lo que estás haciendo y crees en lo que haces, estás siendo condicionado para no hablar mal de Zoido, ¿no? Quiero decir, aunque te dé dinero al ayuntamiento. Ese miedo creo que deberíamos quitárnoslo de en medio, porque si estamos haciendo cultura en nuestro caso, y comparto completamente lo que ha dicho Susana, nosotros creo que no hemos usado nunca la cultura digital como lo hemos usado a veces, pero no de manera como defendiendo en sí la cultura única exclusivamente digital, sino hacer cultura o practicar cultura, y sobre todo entender que es el campo en el que ahora mismo nos movemos, porque somos una empresa, una iniciativa privada, etcétera, etcétera, es la economía social. Es decir, donde realmente se están generando empleos, donde realmente se están generando garantías de trabajo dignos y procesos incluso de financiación ético, etcétera, es en la economía social. Y nosotros es donde estamos con compañeros y compañeras como los del Topo, que ahora mismo están haciendo una campaña de crowdfunding para poder hacer una cosa que a mí me parece muy significativa, y es que un medio de comunicación colaborativo que no se vende, que tiene la gratuidad como bandera, quiere tener una media jornada de 500 euros durante un año. Y eso cuesta X dinero. Y lo dicen, son transparentes, se pueden ver sus cuentas, queremos el dinero para esto. Y lo piden de manera abierta, colaborativa, con una serie de retornos. Ese tipo de
juegos con la economía son los que creo que nos faltan, y eso es lo que nosotros al menos estamos aprendiendo desde la economía social, ¿no? Es decir, desde una economía en la que la transparencia es clave, la honestidad también, y los principios éticos, pues tal. Y en ese lugar, cuando entras, que parece a veces como muy lejano, cuando entras, te encuentras muy poca gente de la cultura, lo cual es muy satisfactorio, porque te olvidas de tus problemas desde la cultura y te encuentras con gente, con compañeras y compañeros que se dedican al campo, que se dedican a otro tipo de cosas, y ahí es donde realmente se produce ese saberes compartidos, esa ciudad de saberes compartidos que decía Martín Barbero, y donde se producen realmente conocimientos útiles, ¿no? Yo creo que muchas veces se ha tenido miedo desde los medios, desde la cultura, se ha tenido miedo como de apropiarse del dinero, ¿no? De usar el dinero, y ahí es donde realmente nosotros al menos hemos aprendido que es una herramienta, y que como herramienta pues está ahí para utilizarla, ¿no? Por ahí había una pregunta y creo que es la última, porque ya hay que cortar. Vengo de un medio comunitario que está desde hace 20 años en Madrid, en un barrio, y en los últimos a Radio Almenara, y el colectivo, a través de una larga discusión de más o menos un año, decide diversificar sus fuentes de ingresos y acudir a la comunidad y pedir ayuda a la comunidad. La comunidad responde, pero para ello nos hemos dado cuenta que tenemos que ser parte donde las historias de vida, que muchas veces en una gran ciudad simplemente necesitan ser escuchadas y ser fuertes también. La importancia de desarrollar y esa relevancia no tiene que ser lo que solemos entender una audiencia, sino empezar a ser a manejar una audiencia de calidad en la que en ese espacio hay un mecanismo de puertas abiertas, horario específico para que accedan que vayan pasando por esa emisora o por esa revista o por ese periódico los múltiples agentes que conviven en una comunidad. Nosotros hemos tenido el privilegio de poder contar con el PP en nuestra mesa de estudio para que los vecinos y las vecinas empezaran a tomarnos en cuenta como un medio que no se explora en ningún lado dentro de esta nueva narrativa social, al igual que hemos tenido otros grupos políticos. Antes, la comunidad puede prestarnos ayuda para fortalecer un proyecto de que es de los también en el barrio nos está costando más, comentando el tema de la transparencia económica de los 70, donde el funcionamiento básico es yo pongo dinero y no me lo devolváis. El barrio no nos está pidiendo eso, el barrio nos está pidiendo, si queréis, pero queremos saber más o menos en qué se gasta. En mi colectivo tampoco hay una cerrazón con respecto a la subvención pública. Y esto es interesante que es que la burocracia del Estado a cualquier nivel está provocando que colectivos pequeños aprovechar ese dinero que es nuestro, ese dinero. Sí. Y me parece que en el mundo de la investigación estará pasando lo mismo, quieren más trabajo justificar que realizar el proyecto. Por lo tanto, colectivos como el mío, en el que no hay una especialización para el trabajo burocrático, al final eso se convierte en una completa. Me da la sensación de que tenemos que seguir indagando en cómo el discurso elaboran esas narrativas, en cómo nos podemos comunicar, y eso supone abandonar ciertamente nuestro cuerpo de alguna manera en espacios físicos.
A eso último, a lo de que has dicho de la burocratización, completamente de acuerdo, y ahí es donde me refería a la cuestión de la economía social. Quiero decir, si lo hacemos de manera cooperativa, dentro de la economía social hay mucha gente del ámbito de la del ámbito administrativo, del ámbito de la gestión económica, etcétera, que ahí es como hay a lo que me refería de encontrarte con otro tipo de gente, ¿no? Es decir, el hecho de que gente que a lo mejor te puede ayudar a solventar esa cuestión burocrática de IVAs, TCs, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Es decir, que ahí es donde realmente deberíamos empezar a construir esas comunidades en las que no seamos solo los de la radio, sino que seamos más y que seamos más abiertos a ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que por ahí pasa el cambio económico, político, social, va un poco por ahí, no por los telepredicadores. Sí, yo en relación a lo que has comentado de la economía social, una de las propuestas también para la ley que parece ser que va a informarse a Consejo el martes que viene, Consejo de Gobierno, a pesar del adelanto electoral, la ley audiovisual, es de que sabéis que la mayoría que estáis aquí, si no conocéis la regulación de los medios comunitarios, no podemos hacer publicidad. Pero si se ha introducido una especie de, así como muy sutilmente puesto, que se puede hacer promoción o patrocinio de dentro de la economía social, que creo que es uno de los... ¿por qué no vamos a apropiarnos también de eso, ¿no? De promocionar las tiendas del barrio, los negocios, las cooperativas y todo lo que tenga que ver con la sinergia de todas las alianzas en relación a esa economía social y a ese empoderamiento ciudadano que significa un medio comunitario enraizado en una comunidad. Así que, bueno, yo creo que esa también se abre por ahí una vía de posibilidades de generar un precedente. Esperemos que salga para adelante. Buena sugerencia. Yo sí iba a decir que me alegro de saber que hay varias iniciativas que, o sea, esto de que se estén cuestionando, porque yo me había encontrado con una resistencia mucho mayor y me alegro de que ese discurso esté empezando al menos a ponerse en cuestión, de que no hay una negativa tan cerrada como había hace 2 años a este tema, y que luego hay una cuestión importante, y es que para poder pensar en vivir de ciertos proyectos comunicativos también tenemos que poner en valor lo que nosotros hacemos. Es decir, yo me estoy encontrando con mucha gente que coge y cede gratuitamente sus textos a diferentes medios que se aprovechan de esto, ¿no? Estoy hablando concretamente del Huffington Post, que no paga a colaboradores. Es decir, ellos te venden la idea de, como difundimos, esa es nuestra forma de pagarte. Pero es un gran error cuando empiezas a debatir con la gente que está haciendo esto y te das cuenta de que es que hay gente que no considera que es un trabajo escribir y contar e informar. Entonces, es un problema si nosotros mismos, a nivel individual, no ponemos en valor eso, porque consideramos que en realidad, ¿a mí por qué me van a pagar por escribir un texto de opinión, de información, un reportaje? Si lo que consigo con esto es difusión y consigo tener visibilidad en el ámbito de los medios. Pues es que hacer un programa de radio, hacer una crónica, grabar un vídeo y locutarlo, es que eso es trabajo. Y si nosotros mismos desde el principio no ponemos eso con un valor, es decir, no nos lo valoramos a nosotros por un lado y no le decimos a los demás esto tiene un precio porque esto es un trabajo, da igual si tengo o no tengo un título, da igual si trabajo oficialmente en un medio o no trabajo. Es decir, si yo mismo no estoy poniendo en valor eso, los demás tampoco lo van a hacer. Y somos nosotros los primeros en degradar y en no poner y en devaluar nuestro trabajo. Entonces, pienso que también ahí es importante hablar de economía en ese sentido también. Y al hilo de eso, solamente de añadir que no solamente puede ser que alguien no se lo tome como un trabajo y es muy respetable,
pero es que muchas veces sucede que es que algunas personas se lo pueden permitir y otras no. Entonces, al final estás poniendo la comunicación, la cultura en manos de aquellos que se lo pueden permitir porque sus familias le pueden... Entonces, ese es el verdadero problema, esa